Muy buen día desde la ciudad de Guatemala. Les doy la más cordial bienvenida al webinar Mejores Prácticas Internacionales para la Gestión de Riesgos en Servicios Tecnológicos. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo a nuestros escuchas de Centroamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador y República Dominicana. Mi nombre es Abner Huertas y tengo el agrado de poder presentar esta actividad y a nuestro invitado especial, quien nos estará compartiendo este interesante tema. Pero quiero comentarles un poco acerca sobre la persona que nos va a dar este tema. El doctor Mauricio Corona es consultor, escritor y administrador de proyectos estratégicos en temas de ITIL, COVID, PMI, PRINCE2, ISO IS 20000 e ISO IS 27000. Además, ha laborado como profesor del programa de posgraduados en Administración de Riesgos MBA y del programa de posgraduados de Administración de Negocios IT, siendo un facilitador en temas de Administración del Riesgo e Infraestructura de IT, Modelación de Negocios, Planeación y Administración de Centros de Computación y Administración de Servicios IT. El doctor Corona ha sido invitado especial en diversas conferencias en los Estados Unidos de Norteamérica. Asimismo, ha trabajado en organismos internacionales como traductor oficial en temas de ITIL y cuenta con un catálogo de 28 certificaciones en temas de ITIL, COVID y planeación. Dentro de los clientes más importantes para los cuales ha laborado se encuentran Grupo Alesa, Grupo Modelo SAB de Capital Variable, la Universidad La Salle, BBVA, Banco General de Panamá, Pemex, Plenumsoft, Grupo Financiero Monex y la Comisión Federal de Electricidad, entre otras. Sin más que agregarles, los dejo con el doctor Mauricio Corona. Muchas gracias, Abner, por la presentación. Quisiera mandarles un saludo a todas las personas que nos hacen favor de estarnos escuchando. Pues bueno, el día de hoy, pues, principalmente quiero agradecer la invitación. La realidad es que es una invitación muy especial para mí porque este tema en particular, pues bueno, considero que es uno de los temas más representativos y de mayor importancia hoy por hoy en las organizaciones. Sin embargo, pues bueno, no precisamente en TI o en las áreas tecnológicas se tiene una perspectiva y una concientización real respecto a la urgencia, el sentido de urgencia de este tipo de temas. Entonces, para mí es un placer estar por aquí con todos ustedes. Y pues bueno, me gustaría empezar con la presentación, ¿no? Como comentas, pues bueno, la temática del día de hoy está relacionada con las mejores prácticas internacionales para la gestión de riesgos en servicios tecnológicos. Y bueno, pues para lograr el cubrir esta temática, pues vamos a platicar brevemente de tres aspectos fundamentales, ¿no? Primero, ¿qué es la gestión de riesgos? ¿No? Segundo, pues cuáles son los modelos de procesos de gestión de riesgos aplicados evidentemente hacia toda la parte de tecnologías de información. Y un tercer punto, la parte del marco de referencia. Al final, pues bueno, vamos a dar un espacio para la parte de preguntas y respuestas. Sin embargo, pues bueno, evidentemente vamos a dedicar este espacio y en caso de que no nos dé el tiempo, pues bueno, evidentemente vamos a quedar a sus órdenes para cualquier consulta posterior sin ningún inconveniente. Entonces, iniciando con el primer tema, ¿no? La realidad es que creo que tendríamos que comenzar por clarificar, ¿no? Este tipo de aspectos y está relacionado con, pues bueno, primero que nada es, ¿qué es la gestión de riesgos? ¿No? La realidad es que, bueno, la gestión de riesgos es el nombre que se le otorga a un metodológico y sistemático, ¿no? Que debe estar involucrado en cualquier actividad o proceso. La realidad es que ¿qué es lo que debemos primero generar conciencia y más en la parte tecnológica? La gestión estratégica de las tecnologías de información no se puede lograr si no metemos procesos, si no metemos orden, si no metemos actividad. Esto lo remarco mucho porque, pues bueno, conforme van pasando los años, es evidente que las operaciones de los negocios que dependen directamente de tecnología, pues va creciendo y creciendo. Esta dependencia con la parte tecnológica es pues al 100%, ¿no? Por parte de los procesos de negocio. Esto que ha orillado en
su historia a las organizaciones tecnológicas o a las direcciones tecnológicas, pues muchas veces al estar tratando de solucionar problemas, incidentes, estar trabajando en el día a día y sacar pues todos los temas que más se puedan. Sin embargo, esto se va caracterizando por meternos en un círculo vicioso, ¿no? Estar atendiendo rápidamente los temas que van saliendo y entonces nos convertimos en una entidad que pues, vamos a estar apagando fuegos por ahí que van saliendo, ¿no? Entonces somos normalmente, pues esto la inercia de estas operaciones tecnológicas pues nos arrastra hacia un tema netamente reactivo. Entonces, el tema o la gran importancia aquí es, pues, cómo nos evalúa la organización, ¿no? A las áreas tecnológicas. La realidad es que, empíricamente hablando, pues, he observado que el 70% del tiempo, las direcciones tecnológicas invierten el 70% de su tiempo en temas operativos, netamente operativos, y el 30% de su tiempo en temas realmente importantes. No realmente importante, llámese toda la parte estratégica, llámese toda la parte de definición de casos de negocio, de planes estratégicos a corto, mediano y largo plazo, y temas tan fundamentales como pudiera ser esta parte de la gestión de riesgos, ¿no? Entonces, la realidad es que primero es muy importante tener una concientización del por qué es importante gestionar riesgos en la parte tecnológica. Lo que es importante aquí identificar es el negocio hoy por hoy, sus organizaciones, sus temas directivos, tienen gestión de riesgos a un nivel de gestión de riesgos financieros, gestión de riesgos de mercado, gestión de riesgos de cualquier otro tipo, ¿no? Sin embargo, al final del día, si solamente se ve ese tipo de gestión de riesgos, pues estamos dejando de lado toda la infraestructura tecnológica que pudiera llegar a soportar esos planes de riesgos del negocio. Entonces, ¿esto qué implica a las organizaciones? Pues meter procesos, ¿no? Entonces, por eso hago mucho énfasis en esta definición que al final del día lo que necesitamos es meter incorporar un método lógico y sistemático, ¿no? Involucrando cualquier actividad o proceso. Por lo tanto, pues bueno, el tema de riesgos, pues tiene diferentes actividades, ¿no? Vamos a encontrar diferentes marcos de referencia en el mercado, diferentes modelos, ¿no? Pudiera ser que hay algunas organizaciones que prefieren algún nombre en específico como marco de referencia. La realidad es que todos se mueven principalmente sobre qué actividades. Bueno, primero, el establecer de qué manera vamos a llevar a cabo la identificación de los riesgos, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra metodología para identificar riesgos? ¿De qué manera vamos a empezar con este tema? ¿Por qué? Porque al final del día, pues TI es un mundo, ¿no? Tenemos miles y miles de componentes de infraestructura, ¿ok? Después, ¿cuál es un tema? Pues esos componentes de infraestructura, ¿qué sentido tienen para la organización? Pues bueno, hay que hacer un mapeo hacia servicios tecnológicos, ¿no? Entonces, primero es el establecer cómo vamos a identificar los riesgos. Después, hacer un tema sumamente importante que se llama el análisis de riesgos. Aquí hay muchísimas técnicas, la realidad es que hay técnicas cuantitativas, hay técnicas cualitativas. Muchas veces para el tema de análisis de riesgos y vemos aspectos cuantitativos, creemos que esto va a implicar muchísimo trabajo, dedicar demasiado tiempo, cuando la realidad es que, bueno, el meter metodologías o el incorporar metodologías en nuestra organización para la gestión de riesgos, pues puede ser tan sencillo o tan complejo como nosotros lo querramos, ¿no? Si queremos tener un proceso sumamente maduro de gestión de riesgos en la primera iteración, pues evidentemente no lo vamos a lograr. Entonces, aquí es muy recomendable que se haga una estrategia muy puntual, muy precisa, con el cual se empiecen a perfilar los riesgos, el análisis de los riesgos, sin que precisamente este tipo de análisis sea demasiado exhaustivo o demasiado complejo, ¿ok? Todo esto se va ganando con iteraciones y con madurez en los procesos. Y una vez que se tiene el análisis, viene la actividad y cualquier framework nos comenta es, identificas el riesgo, lo analizas y posteriormente pues entras en un tratamiento hacia la parte del riesgo. Una vez que logramos establecer este tema del tratamiento, pues ¿qué es lo que nos resta como tal hacer? Pues hacer un monitoreo constante. Si ustedes identifican, buscan, se apegan hacia alguna marco de referencia de los que están siendo utilizados a nivel mundial, eh, todos los marcos de referencia, inclusive toda la parte de estándar, ¿no? De estándares como la parte ISO 31000, pues nos piden prácticamente estas actividades. Esto es lo que tenemos que generar y esto es lo que estaríamos buscando en específico lograr en el momento en el que estamos incorporando metodologías de gestión de riesgos tecnológicos. Ahora bien,
¿Qué es la gestión de riesgos? Pues bueno, riesgo específicamente se define como la incertidumbre de un resultado, ¿no? La realidad es que, bueno, siempre pensamos en riesgo es malo, ¿no? Bueno, no precisamente, hay incertidumbre de un resultado, ¿no? Esto pudiera ser una oportunidad positiva o una amenaza negativa, no lo sabemos. Evidentemente, esta incertidumbre es la que tendríamos que meter a nuestros procesos correspondientes con la finalidad de que es de hacer una análisis de manera puntual, ¿ok? Ahora bien, el término gestión de riesgos incorpora como tal las actividades que necesitamos, ¿no?, que sean ejecutadas con la finalidad de ¿qué? De identificar, después controlar específicamente cuál es la exposición al riesgo y en este caso pues ver si este riesgo pudiera tener un impacto en el logro de los objetivos organizacionales. Como riesgos, pues la realidad es que riesgos puede haber muchísimos, ¿no? La clave en el tema de gestión de riesgos es identificar costo-beneficio, ¿no? Puede ser que cuando estemos estableciendo ciertas contramedidas, hacemos un análisis de la contramedida y lo que implica esta contramedida y nos podríamos estar dando cuenta que sale mucho más caro para la organización el tratar de meter o de incorporar alguna medicina que la enfermedad como tal, ¿no? Que el riesgo que representa la enfermedad para la propia organización. Entonces, en este sentido, pues evidentemente necesitamos considerar de manera muy puntual, pues bueno, ¿qué implica este riesgo respecto a mi organización? ¿Y qué tanto vale la pena considerar o no considerarlo para pasar a fases siguientes, que son la parte de tratamiento? ¿Ok? Entonces, este es un tema muy importante y la gestión de riesgos consiste justamente en este aspecto, identificación, hacer un análisis y posteriormente, pues en todas estas partes de contramedidas justificadas, pues empezar con lo que se llama la parte de gestión de riesgos. Siguiendo con esta temática, llegamos al modelo de proceso de gestión de riesgo. Lo que estamos buscando con el modelo de proceso de gestión de riesgo es, veamos, siempre, en todo momento, debemos asegurarnos que los objetivos del negocio estén al centro de esta perspectiva que estamos buscando. ¿Por qué? Porque con base en qué voy a decir si sí voy a gestionar un riesgo o no. Bueno, pues, ¿cuál es el grado de afectación en términos de negocio? No, ¿cuál es el grado de afectación en términos de infraestructura tecnológica como tal? ¿No? Evidentemente este es el primer paso y ya una vez que lo sé, bueno, ¿qué impacto genera esto al negocio? ¿Ok? Por lo tanto, tenemos que considerar algo que se llama, pues, el gobierno del riesgo, ¿no? ¿Y esto qué significa? Es muy importante meter un modelo de gobierno dentro de las direcciones tecnológicas. ¿Por qué? Porque puede ser que yo tenga iniciativas de gestión de proyectos dentro de mi área de TI, tenga iniciativas de desarrollo de aplicaciones, tenga iniciativas de la parte de administración de servicios tecnológicos, esté utilizando 4, 5, 6 mejores prácticas relacionadas con metodologías, con marcos de referencia, con estándares. Pues bueno, tengo que gobernar el riesgo e incorporar este modelo de gobierno de riesgo en mi modelo de gobierno dentro de la dirección tecnológica y en el cual yo voy a empezar a generar una integración con la gestión empresarial de riesgos. Esta parte es sumamente importante y algo que les comentaba hace rato, ¿no? Ya hoy por hoy, dentro del negocio se gestionan riesgos. Esto es un hecho. Bueno, la parte tecnológica se tiene que alinear a este tema de gestión de riesgos empresariales. Aquí empezaría a establecer y mantener una visión común del riesgo y a tomar decisiones informadas de negocio. Hay que tener mucho cuidado, o sea, el tema de cuándo sí yo voy a invertir en una contramedida para disminuir riesgos y cuándo no, pues tiene que estar plenamente justificada, ¿ok? Y tiene que estar justificada en qué, en términos de negocio y alineado 100% con la parte de el riesgo a nivel corporativo. Por otro lado, tendría que estar considerando todo el tema de evaluación del riesgo, ¿no? Entonces, aquí es donde decíamos, hacemos el análisis de riesgo, hacemos una recolección completa de todos los riesgos y mantenemos cuál es este perfil de riesgo respecto a los impactos que pudiéramos llegar a tener, ¿sí?, relacionados con la parte de la evaluación del riesgo. Por otro lado, tendríamos que estar considerando cuáles son mis mecanismos para proveer actividades precisas y puntuales para dar respuesta a esos riesgos, ¿no? Entonces, aquí es donde entra todo el tema de gestión de riesgo. Ok, ¿hasta qué momento entra la parte de gestión de riesgo? Pues bueno, veamos, ya que identifiqué el riesgo, ya que hice el análisis del riesgo, ya que tengo un mapeo contra objetivos de negocio, impactos muy particulares de la parte de riesgos tecnológicos dentro de la parte del negocio, y entonces que empiezo a identificar, ahora sí,
cuáles son las contramedidas justificables en cuanto a costo versus beneficio. ¿Para qué? Para empezar a articular el riesgo y a reaccionar a eventos muy particulares. Esta característica es justamente la que se le da el nombre de toda la parte de la respuesta al riesgo. Entonces tendríamos que estar asegurándonos que efectivamente estamos trabajando de manera constante, ojo, ¿no? Siempre pensando en términos de objetivos del negocio. Este es un modelo de proceso en el cual hay que definir el proceso, cómo se va a estar ejecutando de manera constante, ¿no? Vamos a estar haciendo toda la parte de análisis, haciendo toda la parte de identificación de costo-beneficio de las contramedidas, vamos a estar llevando a cabo todo el tema de gestión de riesgos y vamos de nuevo, ¿no? ¿Por qué? La gestión de riesgo es una práctica continua, por eso se tiene que generar un proceso para gestionar los riesgos. El proceso se tiene que estar ejecutando de manera continua. ¿Por qué? Porque recordemos, una vez que ya tenemos todo este tema de ya se inician los tratamientos de los riesgos, tenemos que dar un monitoreo constante, ¿ok? Y dentro de este monitoreo constante, pues tenemos que incluir esta actividad, ¿no? Que sale en la parte baja del diagrama, que es una comunicación. La comunicación con quién, con todas las personas involucradas. Entonces, ¿qué es importante aquí definir? Si hay diferentes marcos de referencia, podemos adecuar y adoptar diferentes marcos de referencia. ¿Dónde se tienen que ver reflejados? En la generación de un proceso. Ok, un proceso como un conjunto de actividades interrelacionadas entre sí para alcanzar un objetivo particular. En este caso hay que definir cuáles van a ser las entradas, cuáles van a ser las salidas, cómo vamos a controlar